buenas tardes, bienvenidos sean a este evento para conmemorar el 150 aniversario de la entrega del Panteón al pueblo de Matehuala. Es una cosa histórica y más histórica porque aquí se encuentran distintos cuerpos de personas que en su momento marcaron ahora ya la historia de lo que es nuestro municipio. Bien, bienvenidos sean y bueno, tenemos aquí con nosotros, acompañándome precisamente al licenciado Pablo Herrera Castillo, secretario general del Ayuntamiento, en representación del ciudadano presidente municipal. Gracias. Y por supuesto tenemos a nuestro buen amigo el profesor Ascensión Hernández Elizalde, que es el director de Fomento Cultural de Matehuala. Claro, de logística, nuestro director, señor Villa. Pues muchas gracias, su servidor Jesús Torres Arias, cronista de la ciudad, que tenemos a la tarea, aparte de estar registrando los hechos y sucesos que acontecen en nuestra ciudad, pues precisamente rescatar, difundir, dar a conocer la historia de Matehuala. Y qué mejor que difundirlo a través de los medios de comunicación que están presentes y toda la gente que nos está viendo ahorita en las redes sociales, y cual agradezco también a todos los compañeros que estén presentes y que están difundiendo esto. Gracias, porque toda la gente que esté pegada a los medios se va a dar cuenta también de esto. Los datos de la historia se escriben por diferentes fuentes. La fuente en la que yo me estoy basando y que voy a contarles es precisamente el diario de Agustín Soberón. ¿Quién fue Agustín Soberón? Agustín Soberón fue una persona que nacía en San Luis Potosí, pero vivió aquí en Matehuala, en la esquina que ahora conocemos como la Sociedad Mutualista. Allí hubo la tienda del Moro. Ahí estuvo don Agustín Soberón y tuvo la tarea de escribir durante 15 años los hechos históricos que acontecían en Matehuala. Entonces, miren, algunos historiadores marcan unas cosas, algunos otros, y así vamos a encontrar en la historia. Sin embargo, don Agustín Soberón marca fielmente lo que aconteció en Matehuala. Por ello es importante darlo a conocer, y allí por él conocimos bien cuándo estuvo Juárez, cómo estuvo, qué sucedió, quién estuvo aquí en Matehuala y todo ello. Y entre esos datos que marca tenemos precisamente el de la entrega del panteón. Bueno, antes de conocer, yo quisiera que dieran algún mensaje aquí las autoridades correspondientes para todos ustedes. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos los medios de comunicación. Gracias por estar aquí, y son el vehículo para llevar la información de lo que sucede aquí en Matehuala. Y bueno, la historia de Matehuala pues es un tesoro cultural de nosotros que debemos de conocer por los grandes personajes que han estado aquí en Matehuala, que han pasado aquí por Matehuala. Y bueno, a nombre del licenciado Raúl Ortega Rodríguez, que por sus múltiples ocupaciones, su agenda de trabajo no le fue posible estar el día de hoy con nosotros, pero a todos bienvenidos, y gracias al profesor Jesús Torres Arias, que siempre está trabajando muy arduamente en compartir la historia, los momentos históricos de lo que sucedido aquí en Matehuala. También agradezco aquí la presencia del profesor Jesús Ascensión Elizalde, también director de Cultura, a Villa, a Edgar Villanueva, que es el de Logística, que también trabaja días hábiles y días no hábiles, siempre está trabajando. La verdad, nos da mucho gusto que tengamos personas así en el municipio. Y bueno, enhorabuena, vamos a dar el recorrido histórico y para ver qué es lo que tenemos de la historia de la entrega del panteón de aquí de Matehuala. Gracias. Gracias, licenciado. Antes de ello voy a dar una lectura un poquito de los datos que nos marca don Agustín Soberón en su diario, y nos dice esto. El 19 de abril
de 1863 es bendecido el Camposanto, siendo padrinos el jefe político Hermosillo, don Joaquín Castillo, presidente de ese ayuntamiento, don Francisco Soberón y el cura don Eutemio Cervantes. Ha quedado el Camposanto muy decente, habiendo hecho el juez civil don Jesús Vargas en un año lo que no hicieron los curas en 65, que tienen de hecho por los antiguos vecinos de esta población, que lo hicieron y se dieron al curato para quitar el que había en la plazuela del pueblo de San Francisco. O sea que antes aquí se le dieron al curato para quitar el pueblo que había allá en lo que ahora conocemos el pueblo, el Parque Guerrero. Y hay que conocer y saber también que allá por la Plaza de Armas estaba el otro panteón que estaba ahí por la iglesia de San Salvador. Bien, entonces el 26 de enero de 1864 se entrega el Camposanto y dice así: a las 5 de la tarde vamos todos al cementerio y en el descanso unidos al cura y al padre sacristán don Mariano Medina. Se dirigió don Severino Flores al cura diciéndole que como autoridad tenía la satisfacción de entregarle su Camposanto en virtud del cambio de circunstancias, pero que entregaba su nombre y del vecindario a que había tenido tan mejora la finca en manos del juez civil don Jesús Vargas. Le suplicaba que lo nombrara administrador del Camposanto para no paralizar las obras y que el pueblo vea, no hay diferencia. Don Jesús Vargas dijo que él ha procurado gastar cuanto produjo su encargo y que tiene la satisfacción el que sea hoy un lugar respetable y digno de su objeto, que al conservar las cenizas y los recuerdos de los difuntos en toda la decencia y limpieza que ha gastado 2,000 y pico en 2 años, se está construyendo el segundo tramo del panteón. Hay mucho material y 132 pesos en efectivo. El cura comentó que está muy satisfecho de los bienes que ha aportado el señor Vargas y que él tiene los mejores deseos en beneficio general y promete seguir las mejoras y nombra de administrador al señor Jesús Vargas por su honradez y su eficacia. Don Severino comenta esto y dice: yo, a nombre del vecindario, dije al cura y a todos los representantes que al pasar del juez civil al cura del cementerio, vea la población una señal de adelanto y no de atraso, pues nunca se había visto lo que se está mirando, que en 2 años, sin fondos, sin extorsionar a los pobres y haciendo querer por todos, el juez civil, cumpliendo estrictamente con la ley, haya levantado el cementerio, renovándolo de una manera que como se está mirando, llama la atención de los de fuera y los vecinos que en 73 años que don Valentín Soberón, don Pedro Medellín, don Manuel Oyuela y otros vecinos antiguos lo fabricaron y regalaron al cura Martínez. No se haya gastado tal en mejorarlo y solo sí en hacer negocio con él, que hasta que Jesús Vargas lo recibió era un corral de vacas inmundo, asqueroso, antihigiénico, que los vecinos veíamos en él como convidados en los entierros por puro compromiso, llenos de horror y asco, temiendo por contraer alguna enfermedad. Ahora es un lugar de veneración y respeto a donde todos acudimos sin cesar, por distracción unos, otros por rezar y algunos por tener el triste gusto de estar cerca de los restos de nuestros deudos. Que, supuesto esto, y que don Jesús Vargas se le debe tan inapreciable adelanto, nos alegramos que siga de administrador y deseamos que el señor cura lleve adelante, de acuerdo con él, las mejoras que teniendo a la vista, y que el pueblo no extrañe la diferencia por extorsiones u otras causas.
Después estuvimos todos, después anduvimos todo el cementerio para que el cura quedara recibido, cuya operación concluimos al oscurecer. Se entrega el panteón y hasta en la noche. Entonces ya dan la vuelta y todo eso, como la vamos a dar nosotros ahorita. Ahora sí, viendo algunos personajes en el cual daré algunos, pues nomás quienes fueron y muy poquito, no voy a darles toda la historia de cada uno porque pues no terminaríamos ahorita. Algo muy sencillito, lo más relevante de cada personaje, para que ustedes sepan a quién tenemos aquí en el Panteón Hidalgo. Adelante. Iselita. Ay, que se trae mi tripié. El que tenga mejor vista de esas tres tumbas, ¿dónde está don Seferino Flores? En medio. Lado derecho. La primera, la segunda. Este es Benito. Ajá. Seferino. Seferino Flores, con sus hijos Agustín y Benito. Está Seferino y estos dos son sus hijos. Don Seferino Flores habla mucho don Agustín Soberón en su diario. Pues fue precisamente, nada más y nada menos, el que dio albergue a don Benito Juárez el 28 de diciembre de 1863 en su casa que tenía su quinta en aquel entonces, que tenía por el Camino Real, que es ahora la calle Hidalgo, y que en un momento se llamó también calle Juárez. Entonces Seferino Flores llegó a tener allí a don Benito Juárez, un hecho que ya por ahí lo dimos a conocer en su momento. Don Seferino Flores, don Agustín Soberón y todos ellos, pues son personajes muy importantes de esa época, de la época precisamente cuando llegó la segunda intervención francesa. Entonces, don Seferino fue el dueño de la hacienda que está en el Cerrito Blanco. Se le llamaba a esa hacienda la hacienda del administrador, porque don Seferino Flores fue el administrador de la hacienda La Trinidad, que ahora la conocemos como Carbonera, y que fue precisamente de los señores de la Maza. Entonces es interesante esto, y ahí está don Seferino Flores. Don Agustín Flores, hijo de don Seferino, es importante y tuvo mucha amistad con don Benito Juárez, que cuando Benito Juárez se va de aquí, le regala un caballo árabe que le había costado en ese entonces creo 1,000 pesos, pero y luego dicen que no, que fue que se los decomisó a los franceses. Y fue un caballo árabe blanco muy bonito que regala a don Agustín, a don, ¿cómo se llama? Sí, Agustín Flores, precisamente Agustín Flores. Y entonces es interesante ello. Entonces ahí están, Seferino Flores, Benito Flores, Agustín, todos ellos están ahí en estos nichitos de arriba. Y pues son personajes que marcan mucho, mucho el señor Soberón en su diario. Aquí tenemos en esta tumba que desafortunadamente te acaban de volar la placa de aquí. ¿Te acuerdas cuál es esta, tú, Juani? A ver si la recuerdas esta tumba. No te creas. Eric sí se acuerda. ¿Esta tumba de quién era? Bueno, en esta tumba estaba doña Natalia Calvillo. ¿Quién era doña Natalia Calvillo? Ahí en torno a una entre leyenda y realidad, es doña Natalia Calvillo, una persona que murió a los 60 años, supuestamente. La entierran, y la entierra una persona muy rica, que la entierran con todas sus joyas y sus alhajas y de todo. Las personas del Camposanto se dieron cuenta cuando la enterraron, y cuando las familiares se van y la dejan sola, ellos abren la tumba y empiezan a robar sus pertenencias. Había un anillo muy valioso que tenía uno de sus dedos, en el cual no se lo podían quitar. Le mochan el dedo y resulta que en ese momento doña Natalia revive. Entonces, imagínense el susto que tienen los camposanteros. Salen corriendo y doña Natalia les pide auxilio, auxilio, ayúdenme, por favor, no estoy muerta. No estaba muerta, tenía un ataque epiléptico de aquel, cataléptico de aquel entonces. Y pues ya saben que a los 2 o 3 días las personas
reviven otra vez. Pues la salvaron de la muerte de Natalia. En agradecimiento se les dio todas las cosas que le habían robado, la llevaron a su casa y ella siempre usaba guantes negros porque le daba vergüenza que le dieran que le faltaba un dedo. Y Natalia casa a los 66 años con don Nemesio Arrieta. Y por cierto, había una persona que decía en el Catrín, que ahorita no recuerdo, Fernando se llamaba, Fernandito, que decía ese dicho que algunos lo conocían, que decía: muchachas, no desesperéis, si Natalia casó a los 66. Eso era cuando ya las muchachas quedadonas que no se casaban les decían: oye, pues si casó a los 66, tú también cántase. Después de que se casa doña Natalia con don Nemesio Arrieta, ella muere a los 104 años. 104 años, dije todo lo que la salvaron, todo lo que estoy viviendo, y la enterraron aquí. Acaba de desaparecer la placa donde tenían los datos. Es una lástima que no están aquí la plaquita de aquí de Natalia. Y así como eso, pues desgraciadamente se han desaparecido muchas cosas aquí del panteón. Entonces, pero bueno, pues ojalá y que sea para bien, que la tengan bien resguardada. Ok, vamos para adelante. Aquí hay personajes muy importantísimos. Miren, en este lado está nada más que Francisco de Paula Villanueva. Él fue gobernador del estado. A este personaje lo nombró don Benito Juárez cuando estuvo aquí en Matehuala, y que Matehuala fue capital de la República, y lo nombra el 2 o 3 de enero de 1864, y desgraciadamente el 26 y 27 lo matan. Y lo matan junto con el tesorero del estado que andaba en ese entonces. Hay dos versiones. Don Agustín Soberón, ahí en su diario marca un emisario de Santos Pinilla, que fue el que lo mandó matar. Y aquí dice, aquí en el rancho Borrego, 1834, lo mató Macedonio Reyes por órdenes de Santos Pinilla. O sea, loco decir, yo lo maté a matar. Santos Pinilla, el administrador de la hacienda del Borrego, le manda un emisario, una persona a don Agustín Soberón, informándole que había matado al gobernador porque el gobernador había llegado a su hacienda y había haciendo atropellos, que incluso se llevó la ropa de su esposa de Santos Pinilla. Se lleva su ropa y andaba tratando de, se robó caballos, se robó tantos. Eso fue lo que dijo el señor. Y por eso lo mató, supuestamente. Y así quedó la historia, de que por andar de cuatrero, por andar robando caballos, pues lo mataron al gobernador y al tesorero del estado. Bien. Luego, ahí en el mismo diario, en Agustín Soberón, en febrero, el día 1 o 2 de febrero, hay otra persona que va y le cuenta otra versión, que no es cierto. El gobernador llegó a la hacienda, pidió permiso para hospedarse, pidió comida, pidió todo y no le quisieron dar. Pero que en ningún momento el gobernador anduvo asaltando. Sin embargo, el gobernador quedó sellado, porque ustedes preguntan y donde quiera van a decir que él andaba de asaltante, por eso lo mataron. Pero digo, esas versiones. Entonces este emisario a otra persona les dice, mejor dicho, a este señor Soberón, que no es cierto, que él no andaba robando. Entonces hay dos versiones con estos personajes. Aquí lo interesante, que fue gobernador, que fue nombrado por Benito Juárez y que fue nombrado en Matehuala, siendo capital de la República Matehuala. Entonces están estos personajes aquí muy importantes, muy interesantes para la historia de Matehuala. ¿Ok? Esta no es. Me la robaron. Pero bueno. Pues acá, entre otras cosas, tenemos, por ejemplo, a Dionisio de León, el dueño del Teatro Otón, y pues también persona que murió de los 100 años, muy interesante también. En la tumba me pasé, pero ahí está, ahorita regresamos. No la encontré, la que yo quería. Bueno, Dionisio de León, muy conocido, tuvo un comerciante, tuvo sus grandes bodegas donde compraba
pieles de animales, vendía, compraba borregos y demás, en la esquina donde está precisamente la calle de Juárez y Bustamante. Ahí tuvo su gran bodega, y acá por la estación tuvo su bodega don Nicho de León. Fue el primer dueño del Teatro Ton. ¿Cuándo fue Ton? Porque Teatro Ton antes tuvo otro nombre, fue Teatro Lavín y fue Teatro Durán, pero Durán no duró nada, ni funcionó como Durán, porque Durán se mata allí en su propio teatro, y entonces Carlos Durán y su hijo ya no quiere saber nada, compra más abajo lo que es Cine Las Américas, y ahí hace el Teatro Durán. Pero entonces ya después que es Teatro Ton, es cuando don Nicho de León fue el primer dueño. Don Roberto está allá. Irisa. ¿Te lo brincaste? ¿Me lo no, vamos, ahorita que regresamos. Sí, ya. Muy importante. Sí. Tiene usted mucha razón. Entre las cosas también que ha sucedido y que se han volado del panteón, entre muchas, aquí estaba una placa que perteneció a la tumba del gran escritor, poeta y demás, como lo fue el profesor Ángel Veral. Desafortunadamente, esa placa desapareció también. Ya localicé la tumba donde está Ángel Veral, pero la placa no está, porque se la volaron. Pero lo que sí está, y muy bien metido aquí, y lo pueden ustedes ver en internet si lo encuentran, si lo buscan por ahí en San Google, nada más que a Martín, Matías y Aguirre. Fue un personajazo de la época de la independencia. Peleó con los dragones, estuvo en los dragones de Potosí. En sus mandos estuvo a Esteban Moctezuma, a varios otros gobernadores que fueron también Potosí. Don Matías de Aguirre llegó a ser muy rico, heredó las riquezas precisamente de su tío Francisco. Su tío Francisco era dueño de grandes minas de aquí de la región, y don Matías Martín y Aguirre, él heredó los bienes de su tío y se hizo muy poderoso, y fue dueño de la presa, de la hacienda de la presa y la presita, que incluso le decían la presa de los Agarre, pues se andaban peleando. Precisamente en la presita, allí un medio hermano mata, en la época de ya de post-revolución, mata nada más y nada menos que a don Mariano Vázquez, en la presita. Entonces son datos interesantes e importantes, pero este es quizás una de las tumbas, creo que hace los 100 años, tenemos distintos tipos de letras. Fue un gran personajazo que lo agarraron para que le dieran un título que no quiso, y en fin, pero don Martín, Matías y Aguirre, aquí están sus restos, y por ahí lo pueden encontrar en internet para que puedan saber muchas cosas de él. El globo por lo que se llevaron, es el globo para que se haga la fiesta bien. Sí, pero vamos para acá. Vamos oigan, alguien trajo una libretita, ¿verdad? Sí, Aquí está. ¿Con qué prenderlo? ¿Qué más? Nomás tenemos los dones y los damos acá. Los damos acá. Iban a sacarle uno en cada uno. Vamos a velar. Es que este canijo me quiere velar. Dígale, profe, ahorita no. Miguelito, Vamos a aprovechar que estamos aquí ya para velar. oye, vengo y te jalo las patas.
Bueno, pues 70 y tantos años sin hacerle nada al panteón. Y luego ya, cuando lo nombran administrador estando dentro de la presidencia. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Don quién? El administrador del panteón. El que hizo el panteón. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Que lo mencioné como 20 veces. El administrador al que se le atribuye al que hizo gran obra con el panteón. No fue Soberón. No. Bueno, miren, esta parte fue la primera, lo que se hizo del panteón. Esta es la parte más antigua del panteón. Y acuérdense que era un establo de vacas y que no sé cuánto. Entonces una persona que se llamó como me llamo yo. Don Jesús, ¿qué? Ari. ¡No! ¡Vargas! Entonces, don Jesús Vargas, que fue el administrador del panteón, que fue el que levantó todo esto. Esta es la primera parte, la parte más antigua del panteón. Empezó por este lado y aquí está su tumba. Aquí está. Falleció en marzo de 1882. Es de 1832 a 1882. Esta es la tumba de don Jesús Vargas. Yo busque dónde está don Jesús Vargas. ¿Dónde está? Aquí debe estar, sí, aquí está. Ahí está don Jesús Vargas. Fue el administrador del panteón y fue precisamente el que hizo el panteón prácticamente. Digo con 2,000 pesos que le dieron él y le sobraron 132 pesos todavía. Claro, no como lo ven hasta por allá, pero sí limpió y todo. Era un establo, era un tirado de basura. Estaba tremendo, ¿no? Entonces eso es histórico. ¿Para qué lado vamos a tener una hasta allá? De una tumba de unos españoles que, bueno, con todo respeto, Domingo Tomasín, que lo mataron por quererlos robar, que los asaltaron ahí estaba su casa por donde está ahora la explanada Matehuala, donde está ahora, estaba la casa de los Ferrandis, y bueno, pues ellos, por quererlos robar, los mataron a la familia, fue precisamente al papá, a la mamá y la hija. Entonces, desafortunadamente, es una historia muy triste para papás, abuelitos de Tomasín, Tomasín Fernández. Un abrazo en salud. Vamos a esperar, muchachos. No quieren que se queden acá. Y esta es la parte más antigua del panteón. Pero todas las placas que están en esas cosas. Sí, pues hay muchas placas también de personajes de la época y personajes de dinero, ¿no? Diles que esto es la parte de ahora sí que los números que me sacaron de la plaza de armas. Son los que pusieron aquí. Para que la gente se... Hermano Pío, no suban a las tumbas, por favorcito. Recorran por el medio, por el pasillito. Ah, sí, me recordaba mi compañera, aquí en esta parte, de los que trajeron, de los restos que trajeron del panteón que están en la plaza de armas, los trajeron para acá y quedaron por este lado. Que esta fue la primera parte que hicieron. Recuerda que hay algunos muertitos de 1800 y feria eran de los muertitos que estaban allá en la plaza de armas, en el panteón de allá. No, en la plaza de armas estaban a un lado de San Salvador. Vengan para allá. No, no suben a las tumbas, hay caminitos. No se me suban porque en la noche les jalan los pies. Miren, hay caminitos. Aquí encuentran personajes. Sí, aquí hay como quién sabe cuántos Martínez. Por estos rumbos ya. Está lleno de tumbas, ahora que no paran de patas en la noche de muertos. Que la verdad está muy caliente, hay que hacer las tumbas, ahora sí que todo es tumba aquí ya. Dejaron muy pocos espacios.
Ya les dio miedo. Sería un por allá atrás. Eran fantasmas que estaban viendo también. Sin duda alguna, ustedes conocen la familia Irizar, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces aquí, pues es muy importante. Aquí dice, señor ingeniero Roberto Irizar Darqui. ¿Quién fue Roberto Irizar Darqui? Pues es nada más que el hijo de Vicente Irizar. El Vicente Irizar fue el que se le atribuye que hizo el túnel de Ogarrio. Se le atribuye a él. Sin embargo, el ejecutor y todo el mero bono fue Roberto. Fue Roberto, su hijo de Vicente, pero los méritos se los dio a Vicente. Incluso ustedes vean, buscan encontrar ahí el túnel de Ogarrio construido por Vicente Irizar. Pero el mero que hizo eso fue el hijo don Roberto Irizar Darqui, que está aquí precisamente en esto. Y luego tenemos aquí al señor Rafael Irizar Ruiz, presidente tremendo de Matehuala, que cuando estaba él de presidente, hicieron el Boulevard Carlos Lazo, iban a poner otro nombre. ¿Cuál iban a poner, tú, Miguelito? Y le iban a poner el nombre precisamente de Gonzalo N. Santos. En ese entonces, traen la placa, le ponen, y entre este señor y no recuerdo quién más, van en la medianoche y la quitan y le ponen el nombre de Boulevard Carlos Lazo, en el nombre del señor Lazo. Entonces, que había trazado y hecho todo el Boulevard Carlos Lazo. Entonces, don Vicente Irizar, don Rafael Irizar, perdón, un personajazo de aquellos tiempos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos al constructor, entre paréntesis, porque lo dicen que él fue don Vicente Irizar, ¿verdad? Entonces ahí, en la historia vamos a encontrar eso, y unos historiadores van a decir una cosa, otros van a decir otra cosa, pero eso es cuestión de, en la historia casi siempre el 50% es verdad, el 50% es ficticio, el 50%... Vamos. Aquí, ¿sí? Pasamos, ¿sí? Sumo. Cuidado ahí, sí. Cuidado. Aguas ahí. Cuidado ahí porque se puede Se subir. vayan a caer. ¿Alguien ha oído hablar de Santiago J. Vivanco? Ah, sí. Sí. No, Santiago de Jesús Vivanco Castillo. Fue un presidente que se le atribuye al mejor presidente hasta ahorita de Matehuala. Fue el que trajo el progreso a Matehuala. Y de hecho sí, fue el primero que mandó pavimentar unas 2 calles de Matehuala. Que la verdad, aquí sí digo con todo respeto, mejor les hubiera dejado sin pedradas, ¿verdad? Pero Santiago de Jesús Vivanco fue el que mandó pavimentar unas calles, fue la idea de los arcos de Matehuala, fue la idea de que se pasaran parte también la carretera 57 por aquí, por Matehuala, y bueno, varias cosas. Entre él y el ingeniero Manuel Menor Torres gestionaron mucho para que la carretera 57 pasara por nuestra ciudad, porque iba a pasar, tenía otro tramo, no iba a pasar por aquí. Entonces, es muy interesante, ¿sabe? Aquí está toda su familia, está su papá, están varias de don Santiago de Jesús Vivanco. Él, desafortunadamente, tuvo una muerte fea, tuvo un suicidio, se suicidó y pues terminó mal, porque él era tan así que de sus empresas, de su dinero, él pagaba, por ejemplo, la preparatoria, pagaba a los maestros, pagaba todo y siempre andaba regalando y todo. Entonces le atribuye que fue cayendo en la quiebra y pues ya le fue mal al señor Vivanco. Entonces aquí está su tumba. Santiago de Jesús Vivanco. Acá es este mausoleo muy bonito. Pues Jorge de María Campos. Pues este señor Jorge María Campos, un gran ingeniero también, y él fue el segundo, después de continuar con la construcción de catedral. El primer constructor de catedral fue Manuel Torres Torrija, y luego le siguió Jorge de María Campos. Jorge de María Campos también fue el que cuando hubo una
desperfecto en el panteón, en el mercado, que se cayó y luego fue el que mandó, estuvo ahí en las obras del mercado también, porque estuvo de recién hecho en el 1946 parece. Se cae y lo reconstruye y luego se quema y se vuelve a quemar y bueno, esa es otra historia. Pero Jorge de Mene Campos, que ese fue un gran personajazo de aquí de Matehuala, aquí está pues sus parientes en este lado. Jorge de María Campos también pues se le recuerda mucho y se le respeta por todo, es un personaje histórico de nuestra querida Matehuala. Bien, de ello hay mucha historia aquí, tenemos todavía hijos, nietos allá en San Luis Potosí, tenemos familia de él. En el diario de Agustín Soberón, córranle. En el diario de Agustín Soberón van a escuchar mucho nombre de Jesús Soriano. Jesús Soriano también fue un gran personaje de esa época. Fue en la época de las personas también adineradas, que también en aquellos tiempos había préstamos forzosos. Y nada más les llegaba la gente y les pedía al ejército y la que fuera les pedía, préstanos tanto, necesitamos tanto, 1,000 pesos, 2 caballos y eso, y tenían que darlos, ¿no? Creo que Jesús Soriano, junto con Jesús Vargas, con Agustín Soberón, todos ellos tuvieron mucha relación, era empresario también, Jesús Soriano, y aquí está su tumba de don Jesús Soriano, se habla mucho ahí en el diario de Agustín Soberón. Y si vamos más para acá, un poquito, vamos a encontrar la tumba. Celso Nemesio Ramos. Celso N. Ramos. A él se le atribuye que tengamos mercado. Antes, ahí no está el mercado, era la Plaza Zaragoza. Allí imagínense ustedes, cuando había mercado, allí hacía mercado la gente, venía a vender sus productos. Era una plancha grande, la Plaza Zaragoza, me parece que tenía un obelisco también. Y allí, en la época de los que vinieron los franceses, la tomaron como, ahí estaba en la Plaza Zaragoza, ¿no? Como estacionamiento. Imagínense ustedes a los franceses en pleno centro, allí en la Plaza Zaragoza. Y la antigua capilla la tomaron en aquel entonces como cuartel, en la que era la capilla, que ahora es la catedral, que no es esa construcción la que había, era otra, iglesia antigua. Ahí en esa la tomaron como cuartel. Entonces, hasta que don Celso N. Ramos fue presidente, también en 1904 a 1982, y él fue el que tuvo la idea de hacer un mercado, y fue el que se le atribuye su obra más significativa para el pueblo de Matehuala, fue precisamente mandar a hacer el el mercado Arista, Ariano Arista. Muy bien. De tantos y tantos que quieres muchas cosas de los que bueno, si nos para. ¡Ey! ¿Quién tira aquí basura? Por aquí hay caminito.
Jesús dice, no se quede. Saben que tengo un cromo callado, pero de repente no sale bien, le va a tapar. Miren, esta tumba es histórica, súper histórica. Pedro Cervantes. Si alguien leyó el libro de Tomasín, hasta aquí nos vamos con Tomasín. ¿Qué sucedió el 27 de abril y el 28 de abril de 1913? Ahí él menciona este personaje. Pedro Cervantes era secretario del ayuntamiento en esa época de 1913. En el 1913 atacan los alzados las tropas de Santoscoy, llegan a Matehuala. Y es una fecha también que he dado a conocer, el año pasado lo voy a conocer, hicimos un acto cívico y todo en memoria a todos los que murieron en esa fecha, en ese 1913. Ahí llegaron, fíjense, hubo varias barricadas para que no entraran los alzados, allá por Libertad, por la Caja del Agua, por acá por el estanque, en varias partes, y entraron por la calle Juárez. ¿Cuál era antes la calle Juárez? Que se los dije por ahí hace rato. Hidalgo, exactamente. Por ahí entró el ejército, bueno, el ejército, la bola de alzados de Santoscoy, y que venían lo que lo mandaba era Jesús Dávila. Llegan y empiezan a tomar los puntos de Matehuala, los principales puntos que estaban resguardados los soldados. Decían en aquel entonces los gendarmes, estaban con tantos gendarmes y que estaban acá. Entonces estaba un puesto en la Santo Niño, otro en el antiguo cuartel, y ahí en el Hotel Matehuala. Ahí se fue a refugiar todos los personajes del ayuntamiento, entre ellos el secretario que era Pedro Cervantes. Resulta que está en negociación, ahí Tomasín cuenta que están ahí los alzados afuera y la gente encerrada ahí adentro del Hotel Matehuala, cuando este señor fue el primero que disparó, avienta un balazo, mata a uno de los que habían ido en la trifulca, pues ya se imaginarán. Eso prende la mecha y empiezan a pelearse allí, a tal grado que se meten al hotel, lo queman el Hotel Matehuala con todo y gente, y Pedro Cervantes arriba de un balcón, pues se aventó, ¿no? Y ahí quedó. Pues digo, o se muere de quemado, se muere de otra cosa, él se aventó. Pero entonces él muere ahí. Pero Pedro Cervantes, ahí lo cuenta bien Tomasín en su libro, con un lujo de detalle de cómo y es que cuenta su hermana y lo cuenta su tía, están contando la historia, pero en esa época del 27 de abril de 1913, dice que Matehuala pues olía a carne quemada, imagínense ustedes, entonces queman el Hotel Matehuala, fue el primero que queman, y de ahí se van los principales negocios del centro, donde está el mercado al lado oriente, entonces eran puros negocios y todo eso lo queman. En la Aurora, que estaba enfrente de donde está ahorita, donde estuvo Finanzas, por ahí estaba Finanzas ahí, últimamente ahí fue también la principal tienda de la Aurora, que es una gran tienda, grandísima, por ahí un plano de cómo estaba construida la tienda, y ahí se salvan el dueño de la Aurora, y se salva porque un sobrino lo quería mucho, y va y da su vida, dice a los alzados, miren, mátenme a mí, y llévense lo que quieran, pero a mi tío no lo maten. Entonces lo vieron una valentía, así que, caray, no, pues saben qué mejor. Ok, les perdonaron y no quemaron ni la negociación ni nada. Pero frente a la Aurora, el señor Checa, por ahí tenían ya personas con rifles y todo, ahí para repelar el ataque. Pero sí, este fue un personajazo en la historia, Pedro Cervantes. Fue secretario del ayuntamiento, señor secretario, fíjese, y se aventó y pues ahí prendió la mecha. Bien, vamos a regresarnos. No, vamos a ver a Lavín. A ver si está bien difícil por aquí. Aquí a veces es inminente que no pensemos que estemos también
¿Tú no te acuerdas, Miguelito? ¿No sabes dónde está? ¿Por qué no me acuerdo? Guíame porque me perdí. Apoyen porque se me perdió esa tumba. Me vamos a acuerdo, Diego González David. Pero ya me perdí. ¿Eh? ¿Ando cerca? No. Ya se me perdió. Es como cuando viene buscando tus cuchillos, que no lo encuentras. Yo creo que se le voy a deber esa, ¿no? Qué oso. Y vine a verla y le llevé una aquí. No, cierto. Es que uno no busca las tumbas y nada se encuentra. No, estaba atrás de una aquí atravesada. Le dio penita. Ya se me escondió. Ya se esfumó. Se me esfumó. Ahorita te acuerdas dónde está. A ver si me acuerdo, Rodrigo, porque no está por este lado, pero no. Véngase, que no voy a estar perdiendo tiempo ahí. Le dio pena, yo creo. Me dio pena. Esa tumba está como la de mi tía, nomás llega yo y se esconde. Fíjate, yo vine y la vi y ya se me escondió. Suele pasar. Bueno, dice vemos que les habla de esta capilla. Pues esto es un mausoleo muy bonito de la familia Castillo, en el cual pues abajo están muchas tumbas. Y aquí una pequeña leyenda. Fíjense, hasta acá llegó el nombre de Cantinflas, que este era de Cantinflas antes que se le vendían a Castillo. Pero esa es leyenda, digo, no es tanto así como que sea realidad. Entonces la familia Castillo es una tumba de los mausoleos muy hermosos que tenemos aquí en el Panteón. Aquí hay 3, nomás que tengan abajo muertitos también. Entonces es lo que les puedo decir, no tengo muchos datos de aquí de la familia Castillo, la verdad. No ¿Tiene puedo dos tapadas? ¿Dónde? Tiene 2 tapadas. Sí, pero entonces aquí la tumba de Castillo, familia Castillo, abajo hay todos sus familiares y es lo que les puedo decir. Del programa que hice de personajes históricos, allá abajo había dos judíos y gracias a que van ese personaje en el año 2021 vinieron los personajes, vinieron algunos parientes de ellos y se llevaron a sus gentes hasta el Panteón de Belén, a México. Entonces es interesante esto, que vinieron, hicieron los trámites correspondientes, desde luego, y sacaron el chavo de aquel entonces que les ayudó, dicen que hasta los cuartones se llevaron. Estaban la tumba, tenía cuartones a la orilla, sacaron los cuartones, todos los acomodaron, entonces se van para México, para estar allá. Los señores que estaban aquí abajo eran dos judíos, una mujer rosa y no recuerdo el nombre del otro. Es interesante aquí esto, de que suceda, de que se lleven los cuerpos. Entonces no sé si fue para bien o para mal, pero se los llevaron de aquí. Ya no están aquí en México. Menos de Matehuala. Hemos ido, pero no se puede.
de Matehuala, Jesús Torres Sáenz. Aquí de Matehuala, entonces se sobrellenó. Como en su mejor lugar. Aunque no quiero decir que pensar. Miren, aquí en este área están dos o tres personajes muy importantes para Matehuala. Aquí tenemos la tumba nada más y nada menos que de Leandro Sánchez Salazar. ¿Quién fue Leandro Sánchez Salazar? Un personajazo que escritor, fue profesor, fue investigador, muy hábil para componer, y su más composición relevante de él en cuanto a música precisamente fue el vals Pobre Flor. Leandro Sánchez Salazar. Y Leandro Sánchez igualmente también tuvo otro hijo que fue general, el general Leandro Sánchez, que fue el papá de Horacio Sánchez Unzueta. Aquí están los señores Sánchez, el señor Leandro Sánchez, señor, y el general Leandro Sánchez. Yo era muy niño, tuve el gusto de conocer al general Leandro Sánchez, señor. Mi papá me lo llevó que trabajara con él, hágame el favor. Leandro Sánchez. Entonces aquí se encuentran en estos, les digo, parientes directos de Horacio Sánchez Unzueta, que fue gobernador de San Luis Potosí y que pues tiene un año que murió. Y en este lado, aquí en esta tumbita, tenemos, si no me equivoco, a don Cirilo Estrada. Vele ahí, José, por favor, adentro. Cirilo, al periodista y al leal matehualense Cirilo Estrada, sus amigos, 9 de julio de 1887, 14 de noviembre de 1953. Don Cirilo Estrada, de la famosísima familia Estrada. Cirilo, Jesús y... se me fue el nombre del padre. Otro más, bueno, se los debo. Ellos, señores Estrada, grandes periodistas, grandes personajes que bueno, hicieron mucho por Matehuala. Y hablando de periodistas, les voy a leer un pequeño fragmento ahorita para que vean el empuje del periodismo, el empuje de los periodistas, aprovechando que están mis compañeros. Entonces, en base a esto, señores Estrada, que fueron grandes periodistas, menos don Jesús. Don Jesús fue fotógrafo, un gran fotógrafo, don Jesús Estrada, tradicional, que tuvo su estudio allá en lo que conocemos como la Casa de los Portales, allá en lo que está la comisión, a un lado, por sobre Ocampo, ahí estuvo don Jesús Estrada con sus fotografías, con un gran acervo cultural en cuanto a fotos antiguas y demás. Don Jesús Estrada, hablando de periodistas, aquí miren, en los códigos Q que pusieron por ahí el año pasado, hay algunos errores. Si ustedes checan el código Q de aquí del Panteón, ahí marca que aquí en el Panteón está el señor Arramberri, Silvestre Arramberri, cosa que no. Silvestre Arramberri estuvo aquí, pero ya no está. Déjenle leer un poquito esto porque es muy interesante. Les digo, sobre todo hablando de un colega que me lo mandó de doctor Arroyo, de Arramberri me lo mandó esto. Es el arquitecto Ismael Nava, que narra esto, fíjense nada más. Sobre todo, compañeros, dice, el general José Silvestre Arramberri Lavín, hijo del fundador de Doctor Arroyo, don Cosme Arramberri, nace en 1816 en la Hacienda de la Soledad, donde fue administrador su padre en jurisdicción del Río Blanco, hoy Arramberri. No hay datos de su infancia y de sus estudios, solo se sabe que ingresa al seminario mayor, mas no siendo esta su vocación, se va a la Ciudad de México, donde hace carrera militar y se recibe de ingeniero agrimensor.
Su trayectoria militar y política es extensa e interesante, pues fue gobernador de Nuevo León y sirvió al presidente Benito Juárez. Mucho hay escrito sobre él y varios portales de internet. Muere en la hacienda del Canelo, municipio de Doctor Arroyo, el 27 de enero de 1864. Es sepultado 2 días después en el Panteón de Matehuala. Ahí les va. Cuando Aramberri muere allá, lo mandan aquí a Matehuala. Mandan decir que lo van a traer para que lo entierren aquí. Paréntesis, otros historiadores dicen que no, que fue sepultado allá en la hacienda del Canelo, por allá fue sepultado. Y después lo sacaron y lo trajeron para acá. No, fue a los 2 días que lo trajeron para acá. Y el señor Seferino Flores dijo, no lo queremos aquí porque ya de oler, tiene 2 días, 3 días de muerto, dice, entonces va a oler y no lo queremos. En fin, si se lo traen, lo encajonan y dicen, pues mándenlo a enterrar a la fosa común. Pero recibe órdenes de Troncoso, de un general que dice, no lo pueden enterrar así, él fue general y tiene sus méritos, háganlo como debe de ser. Y le hacen sus funerales como debía de ser. Lo llevan a la plaza, lo llevan a la capilla, lo traen con 200 personas del regimiento no sé qué, para enterrarlo. A lo que voy, continúo, dice, ahí permanecieron sus restos por largo tiempo hasta que 62 años más tarde, o sea, estuvo aquí enterrado, hasta que 62 años más tarde, a iniciativa de la Unión de Periodistas de Matehuala, son trasladados a Aramberri, Nuevo León, en el 3er centenario de su fundación. Cuando Aramberri cumple 300 años, el cadáver se lo llevan para allá. Pero fíjense bien, ¿por quién fue? Gracias a la revista Iris de Matehuala, que documentó el traslado de sus restos en julio de 1926, hoy podemos compartirles con detalle estos hechos, los cuales, entre otras cosas, más nos dice lo siguiente. La Unión de Periodistas, fundada el 31 de abril del año en curso y que, como número inicial de sus trabajadores, se puso a llevar a tierra nuevalense las cenizas del general José Silvestre Aramberri, digno hijo de aquel estrado, y en ocasión del 3er centenario de la fundación del pueblo, que lleva su ilustre nombre, ha logrado su objetivo, revisando el acontecimiento en el estado de Nuevo León, en un suceso grandioso, y en nuestro Matehuala, un alto significado que en medio de la humildad de las circunstancias es de suma trascendencia espiritual. Como estaba anunciado y previsto, las formalidades de ley que se establece en salubridad, los restos fueron llevados el 27 por nuestro secretario de la Unión número 2 de Obreros y colocados al mediodía en el 28, como al día siguiente, 28, en la urna que regalada por el señor don Manuel M. González, hijo del estado de Nuevo León. Fue confeccionada con madera del pueblo de Aramberri y labrada por obreros de esta región. A las 5 de la tarde y con presencia de algunos miembros de la Unión, autoridades civiles y militares, comisiones de sociedades y síndicos, niños de las escuelas y algunos invitados, más los hijos de Nuevo León, aquí residentes, se procedió al traslado de los restos pronunciados al compañero Nicolás López, un bello discurso alusivo. La comitiva recorrió las calles Julián de los Reyes, Hidalgo, Plaza Principal, hasta la presidencia municipal, en donde se levantó la capilla ardiente. Las fuerzas de guarnición rindieron a los despojos del general republicano los honores de ordenanza. La primera guardia de honor fue cubierta por el ciudadano presidente municipal, jefe de la guarnición, secretario de la Unión de Periodistas, y el señor Gabino Castillo de la colonia nuevolense. Dijo un discurso en representación del Estado el señor José Guadalupe González, y el cañonero Alejandro Torres dio lectura a unos versos dedicados a la memoria del general. Es interesantísimo que como de aquí ya se lo llevaron a Aramberri y hasta 1980 y tantos a Monterrey. Así fue. Entonces, hay ese dato que dice que está enterrado. No está enterrado aquí. Andrés de este lado. ¿Perdón? Acá está don Andrés de este lado. Don Andrés era el otro. Don Andrés es el padre. Allá en aquel lado está don Andrés Estrada, que fue el nombre que se me olvidó de los hermanos Estrada, sacerdote también y literato y demás. Están en este lado, está ahí don Andrés Estrada.
¿Está de qué lado? Andrés también era periodista. Era periodista también. Es Cirilo y Andrés. Sí lo dije al principio que eran periodistas, grandes periodistas, menos don Jesús, Andrés dije. no era padre. Dije grande, ¿eh? Andrés no era padre, es periodista. Era periodista. ¿Y lo quién fue el padre? No, sí. Si nomás eran 3. Llegó a ser padre también. Pero, por ejemplo, Andrés es que dice que es periodista o Andrés es padre. Pero estás diciendo que es padre. Fue padre también. Bueno, así es la historia. Y gracias por tu aportación, Miguelito. Gracias, claro que sí. Ahí para seguir con, ya sabes. Claro que sí. Claro que sí. Estamos aquí. Muy bien. Vamos a salir por ahí. Tomen foto aquí. Este homenaje al periodista del sector. Claro que sí. Sí. Ay, mira, qué padre. Te seguimos, pero. Ahí luego a la izquierda. Sigan al líder. Mira aquí, Don Manuel de la Cruz. Fotógrafo profesional. Pero aquí están las manos. Cantera. Hablaba en cantera. Sí. Incluso acaban de entrar de abajo. Tiene una tuya. Están los papás. Bueno, miren aquí en esta tumba, esto ya es contemporáneo. Es histórico también porque aquí en la tumba de la Cruz Trasierra, está Don Manuel de la Cruz Trasierra, hermano, no, déjame conecto. Fue un gran fotógrafo, fue papá de Lupita de la Cruz, la química. Don Manuel de la Cruz fue papá. Y fue en un momento dado, pues maestro, por decirlo así, de don Julio también fotógrafo. Y todos estos fotógrafos, Julio Muñoz, estos fotógrafos de antaño, don Manuel tenía un gran prestigio como fotógrafo. Y bueno, pues aquí está junto con sus padres, me parece. Y acaba de morir un amigo, no agraviando, muy querido también, como fue Eduardo Manuel de la Cruz. Lalo acaba de morir, cumplió un mes, hoy precisamente hice una misa porque cumplió un mes de haber muerto. Aquí está, en esta tumba. Entonces, unos personajes también, pues ya pasan a ser partes de la historia. Realmente Don Manuel y pues Lalo de la Cruz, que aquí está también ya descansando con toda su familia. Bien, nada, vamos al descanso y ya regresamos. Ahí damos un... Bueno, antes de ahí, de pasar, que demos un poquito aquí, de Don Manuel. Son los que compran esos pedazos. Sí. Bien, acá tenemos la tumba de la familia Fernández a Costilla. Aquí el más conocido y que pues hizo historia en Matehuala fue don Manuel Fernández, que casó con doña Jesucita Costilla. Y ellos pues no tuvieron hijos, no tuvieron familia. Don Manuel, fue el dueño del Hotel Matehuala, que el Hotel Matehuala, entre otras cosas, según el dueño, a él le cambiaban el nombre. Se llamó España, se llamó San Luis, se llamó Matehuala y bueno, tienen como 4 nombres. Él, el dueño del Hotel Matehuala, dueño de la ferretería La Palma, dueño de la famosa Casa de los Pavos Reales, que así se
la conocen porque tiene unos pavos hermosos. Era dueña de esa casa donde está ahora Funerales Atabay. Y pues, don Manuel, una persona muy adinerada de esas épocas, una persona de origen español, tenía sus huertas de nuez, como un amigo que yo conozco, tenía huertas de nuez allá por Ocampo y Reforma, y entre otras cosas, su obra es de que él les daba en parte mantenimiento a los relojes de las iglesias de Matehuala. Ahí si no había dinero ahí la iglesia, pues le decían, y él se encargaba de dar mantenimiento. Incluso regaló algunos relojes para las iglesias de Matehuala, porque tenía la de San Salvador, la de Santo Niño, la nave, tenían sus relojes, que ahorita pues ya no hay nada. Él les daba ese mantenimiento. A él le apoderaban, con todo respeto, entre la racilla y los muchachillos le decían el diablo de oro. Tenía sus cejas hacia arriba, tipo como españoles, ¿verdad? Pero decían así porque él era bondadoso con los niños. Allá en Reforma y Ocampo, en Navidad iba y le regalaba muchos dulces, regalos y demás. Y decían los niños, ahí vienen diablos de oro. Y era muy bueno con los niños de aquellas colonias, de allá arriba, ya en aquel entonces Reforma era lo último, ya no había casas para allá arriba. Entonces tú, Manuel Fernández, le acaba de rescatar su familia, le mando un saludo a Jorge, porque tú dijiste que ibas a venir, no viniste, Jorge. Jorge, que son parientes de ellos y su familia Fernández, en el cual abajo casi está toda la familia. Incluso trajeron familiares de México para que estuvieran aquí. Está toda la familia, está unos tumbas muy bonitas, está adentro el sótano muy bien arreglado. Ellos lo rescataron mucho y están cuidando mucho. Incluso pusieron cámaras, como usted puede ver, porque había sufrido destrozos y ya no quieren que sufra destrozos. Y lo están conservando y qué bueno, es una obra de arte magnífica, magnífica. Si se hubiera conservado la de Castillo hubiera estado excepcional. Pero bueno, ahí está la esta de don Manuel Fernández, la de Manuel Fernández, ahí en ese lugar. Bueno, ya casi terminamos. ¿Perdón? Desafortunadamente el panteón es histórico y todo, pero desafortunadamente ha tenido, como ya les mencioné, muchos hurtos, ha tenido muchos destrozos, se metían chicos de la secundaria a veces y hacían muchos destrozos, se han volado tantas cosas. Entre otras cosas también, yo les comentaba que aquel lado era la parte más antigua del panteón. Había 3 tumbas, como de nichos, acumuladas, que eran de las primeras que hicieron de ese tipo para meter los muertitos así en horizontal. Y desgraciadamente un administrador que tuvo por aquí en el ayuntamiento la tumbó. Un administrador del ayuntamiento. No, porque todavía sigue. No puedo decir, te lo digo. Miren, desgraciadamente
tumbó esas tumbas, quedan históricas, por desconocer. Mira, a veces por desconocimiento de la historia y todo comete uno tonterías, ¿no? Desgraciadamente él quiso ampliar porque le estorbaban allí, mandó tumbar esas tumbas para poder vender esas partes de tierra, y pues le dio en la torre a esas tumbas. Eran las únicas primeras del panteón antiguo que existían en Matehuala, que ya no hay, ya se acabaron. Me preguntaba el señor secretario que la fosa común, esta es la fosa común, aquí es la fosa común, aquí ve como una especie de cavetas hacia abajo, como si fueran así para tumbas, y las traían y aquí las echaban. Era la fosa común aquí. Nada más le ponían cal, si quitan esta tapa, abajo van a encontrar tumbas, van a encontrar restos, huesos y demás, porque fue la fosa común. Ahí me tocó ver todavía una persona que lo traían desde un rancho. Yo no tenía de hecho no tenía dónde para enterrarlo, y lo enterraron aquí. Venía en una carreta, enredado en un petate de los de cacahuates, enredado, y los metieron el bulto así, le rezaron y todo. Adiós. Entonces pues yo no recuerdo en qué administración se mandó poner la tapa aquí, no tengo los datos, la verdad. Pues sería interesante saber cuándo se le puso esta tapa, pero esa es la fosa común en este edificio, que data de 1917, un edificio muy también antiguito también. Y la capilla que estuvimos era la capilla del descanso, porque anteriormente se acostumbraba que a los muertitos que llevaban antes de irlos a enterrar, se despedían los familiares y los ponían ahí en la capillita, le rezaban por última vez un Padre Nuestro, un rosario, como quiera, y de ahí ya se despedía la gente y ya se venían a enterrar. Pues se llaman las capillas del descanso, en varias, casi todos los panteones tienen su capilla del descanso. Ya no las utilizan y hacen eso, ¿no? Vienen directamente a un lado de la tumba y abren la caquita y ahí se despiden sus familiares. Anteriormente así era. Miren, son muchas tumbas, como bien lo mencionaba ahorita sus seguidores, Miguel, de algunas tumbas históricas. Hay muchas, pero sí faltan también muchos datos, incluso. Y ya hay muchos datos de los que yo les enseñé, hay muchos datos, pero no tampoco iba a estar leyéndoles toda la historia de cada uno, así que no vamos a terminar ahorita. Algo así muy simple y nada para que identificaran dónde están las tumbas. Les debo la de Diego González Lavín, fue la que se me perdió por allá. Diego González Lavín, ¿le suena el nombre a alguien? ¿El Teatro Lavín le suena? Sí. Tuvo un teatro 14, un teatro con exactamente. Diego González Lavín fue el constructor de la Plaza de Gallos y el Teatro Lavín de Real de 14, y fue el constructor del Teatro Lavín de Matehuala. Y en un tiempo vivió también en la Casa de los Portales. Incluso en la época de Soberón hicieron no sé para qué personaje recibieron, y le hicimos una gran fiesta en la casa de Lavín, en la Casa del Portal, y fue precisamente la Casa de los Portales. Entonces es interesante, Diego González Lavín, gran empresario de la época, y aquí está su tumba. Se la debo una disculpa porque se me perdió, como a veces viene uno, busca sus muertitos y ya no los encuentra, pero aquí está la tumba de Diego González Lavín, un personajazo también de la historia de aquellos entonces. Les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo les contesto, si es que las 6, si no, pues se las debo. A ver, por favor. Profe, una pregunta. Me quedé pensando en lo que dice Joana Mendoza. ¿Qué pasó en 1913 en Matehuala? Pues fue cuando quemaron las tropas de Santos Coy, que quemaron muchos negocios de aquí tomaron Matehuala, tropas de Santos Coy, que venían al mando de Jesús Dávila, y el que estaba resguardando la plaza era el mayor Zúñiga, que nunca se rindió. Le decían que se rindiera, y dijeron: antes muerto que rendirme. Pues lo mataron, obviamente los fusilaron en la placita que está en la Plaza Bravo, ahí de la Presidencia hacia arriba, donde está el triangulito, ahí en la mera esquina. Fusilaron al mayor Zúñiga, que era aquel entonces el que resguardaba la plaza de Matehuala, y ahí quedó. Pero fue un ataque que hicieron las tropas de Santos Coy, y fue la primer revuelta revolucionaria que suscitó acá para el norte, y fue precisamente aquí en San Luis Potosí, precisamente aquí en este lugar.
Y hay tumbas de ese entonces de aquí en Matehuala. Acabamos de ver una, la de Pedro Cervantes. Profe, hay gente que dice que tiene más de 200 años el Panteón Hidalgo, ¿qué se quiere comentar sobre él? Sí, porque acuérdate que tiene 161 más 77 años que no le hicieron nada. ¿Cuántos son? Más de 200. Más ya como tal, como panteón y así, pues 161 años. Pero desde antes ya no estaba tal como panteón, pero aquí enterraban, como se los leí por ahí, de que era un establo entregado de basura y así venían a enterrar sus muertitos. Pero no, si era panteón porque se lo dieron lo regaló uno de los soberones, otras personas, y se lo dan a la iglesia. Pero el cura de ese entonces no le hace nada. Y pasa 67 o 77 años en el cual no le hicieron nada. Hasta que se le encargan a Vargas, que fue el que empezó a trabajar y fue el que logró hacer que fuera un panteón ya digno. Profe, también dicen y comentan que en la Plaza del Pueblo era panteón antes. Sí, ahí por ahí les comenté que se trajeron unos restos del panteón del pueblo para este panteón. Era panteón del pueblo y panteón en la Plaza de Armas, ahí no, por la Plaza de Armas, no la Plaza de San Benito. ¿Perdón? A un costado de Salvador. Y ahí vamos otra vez. Algunos historiadores dicen que era en la Plaza de Armas. Entonces hay que estar uno leyendo y buscando, porque si nos vamos con la pinta, uno dice una cosa, otro dice otra. Pero es exactamente, un costado de San Salvador fue el panteón, antiguo panteón de San Salvador, que pues era el de españoles, de la gente más o menos, ¿no? El del pueblo estaba acá abajo. Y estos eran los de menos del pueblo, que venían, que no tenían nada, pues venían a enterrar aquí. Y no hay vestigios todavía de eso, por ejemplo, de los panteones que quedaron atrás. No, fíjate que cuando remodelaron la plaza Guerrero, bueno, el panteón del pueblo, en una remodelación que le hicieron, no recuerdo el año, todavía encontraron muchos huesos. Y aquí mismo también, una casa aquí arribita por ahí, estaban tumbando y encontraron huesos. Porque antes, todo el área, antes que fuera de limitar bien el panteón, pues enterraban muertitos. En la casa de Curtillos tenía su propio panteón. En la casa de Curtillos atrás, ahí había un pequeño panteón. Saludos. ¿Algo más? ¿Cuánto marcaría el panteón anteriormente? ¿Qué te todavía que también parte de las arco era? Sí, era parte de las arco, era parte de las arco, y como te digo, y en las casas de aquí enfrente que encontraban muertitos, se entiende que ahí también enterraban, ya por no meterse hasta acá que estaba el establo y todo, y tener basura, pues venga, pues aquí también es parte del panteón que enterramos, no estaba delimitado, el panteón era muy grande el panteón. ¿Algo más? ¿Cuál es la que se considera como más antigua de las tumbas? Buena pregunta. No hay, es una de a principios de 1800. Ahorita no, si se me perdona la vi, imagínate esa. La tengo yo identificada y tengo el dato, porque voy a por ahí, estoy escribiendo algo donde con datos y las tumbas y todo, de aquí del panteón. Escribiendo, pero sí, ahorita no puede decirle, vámonos porque no voy a dar con él, la verdad. Pues hay una muy antigua. ¿Algo más? Bueno, si no hay nada, pues sí les agradezco sinceramente esta cobertura, muchachos, la verdad, yo les agradezco porque a través de ustedes la gente va a tener más interés, y a través de esto les hago un exhorto a todos, que no destruyamos, es un patrimonio cultural histórico que tenemos, que respetemos, por favor. Caray, hombre, vienen, destruyen, hay muchas, ustedes pudieron ver, hay muchas tumbas destruidas, muchas lápidas rotas, y que no destruyamos, que por favor cuidamos esto, porque es un patrimonio histórico y es un verdadero, pues ahora sí, orgullo tener esto dentro de nuestra historia, pero también es una lástima que esté en estas condiciones de destrucción. Aprovechando que aquí está el secretario del ayuntamiento, ¿no sería viable o posible que el ayuntamiento tomara una iniciativa para poder preservar todo este patrimonio cultural histórico? Sí, claro, es muy importante hacer algo. Por ejemplo, ahí de la tumba de los Fernández, fueron ahí conmigo porque también creo que ellos se habían llevado algunos anillos, algunas joyas de ahí que les tenían.
y fueron a pedir la autorización para poner las cámaras y se les autorizó porque sí vemos que es muy necesario cuidar este patrimonio histórico, sobre todo esa capilla que pues es un tesoro arqueológico. Entonces sí es importante todas las observaciones, propuestas que hagan para que el municipio tome acción en esto y cuidar este tesoro que es histórico para Matehuala. Durante la administración del alcalde Fermín Dávila, se hizo una iniciativa por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, de la licenciada Claudia Morales. Hicieron un recuento de las tumbas, una clasificación de las tumbas, pero creo que quedó a medias. ¿No se podría usted comprometer al municipio para rescatar esto? Sí, lo checamos, sí, desde luego, pues es la historia de Matehuala, es algo que todos tenemos que conocerla y sobre todo ser conscientes para poderla conservar y cuidar. Entonces sí, desde luego, sí lo hacemos con todo gusto. Yo creo que es importante también, aprovechando, ¿verdad? Y de que yo creo que nomás, incluso hacer una cuadrilla con compañeros para venir a limpiarlo, porque se da cuenta que sí está muy sucio, le hace falta. Hay unas áreas limpias, pero otras áreas están completamente sucias que yo mejor no quise pasarlos por allá. Está muy sucio y está muy destruido, entonces es que quitar y mantenerlo. Como usted lo acaba de decir, como bien lo sabemos, es un recinto histórico y de respetarse. Ahora por ahí se marca, creo, que, porque yo les decía antes y me decían, no, pero pues es que pues ni son de nosotros, si no hay familiares de esa tumba, pues ya para qué. ¿Cómo que ya para qué? Es historia. Ahora, es responsabilidad del municipio, ya como monumento histórico, conservarlos. Yo estuve peleando porque estaba ahí la tumba de Jesús Estrella, que fue mi maestra, mi directora, estaba la losa toda rota, y ya la compusieron, de perdió la pusieron ahí bien, pero estaba toda caída. Yo decía aquí en los panteones, oiga, de perdió suban esa plancha, pónganla bien. Y entonces se enojan los de ahí de esa tumba. A ver, ¿quién se va a enojar? Yo creo que cualquiera de nosotros tenemos nuestro ser querido aquí, y si me andan arreglando mi tumba, pues no me lo bonita, ¿cómo voy a enojar? Al contrario, ¿verdad? Pues qué bueno. Caso contrario, la destruyen y todo, pues se voy a enojar. Entonces sería bueno, qué bueno que pues de aquí hoy se la lleva de allá, para poder trabajar sobre esto, que haya una buena limpieza y que se conserve, como dice Miguel, se conserve porque es un patrimonio. Y ya con los datos más de que le interesa la historia, hacer algunos recorriditos así en ciertas temporadas para conocer estos personajes y dándoles datos históricos ya más que quieran conocer más a fondo la historia. Pues muchas gracias, muchachos. Muchas gracias y ahí estamos. Muchas gracias por todo. Muy bien. Bueno, amigos del Tiempo Anteplano, pues finaliza este recorrido de las tumbas históricas aquí en el Panteón Hidalgo. Les recomendamos que nos sigan en nuestras páginas de Facebook. Toda la información que tendremos a lo largo de esta semana. Por lo pronto vamos a cortar transmisión. Deseando que tengan una excelente tarde y una excelente noche. Y inicie su semana con toda la buena actitud. Por este lado nos despedimos. Servidor Francisco Ibarra.